quiero nuevamente compartir una reflexión. Espero que esta sea de bendición a usted que me está viendo. La reflexión está basada en conociendo los atributos de Dios. Bueno, es muy importante que la persona que dice conocer a Dios conozca cuáles son los atributos de Dios. ¿Para qué? Para así mismo nosotros no cometer errores de pronto al orar, de pronto al dirigirnos a Dios. Muchas personas por no conocer los atributos de Dios cometen fallas y yo diría que pecan al dirigirse a Dios. Bueno, primero que todo quiero compartirles el Salmo 46, versículo 10, dice así la palabra de Dios. Dice, estad quietos y conocer que yo soy Dios, y seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Bueno, para yo poder estar quieto y escuchar a Dios, tengo que aprender a conocer los atributos de Dios. También para yo conocer a Dios es necesario conocer los atributos, conocer qué es lo que Dios, cuáles son sus atributos. También para yo exaltar a Dios de una forma correcta, debo que conocer los atributos de Dios, asimismo para enaltecer a Dios. Bueno, uno de los tantos, porque son muchísimos atributos, uno de los tantos atributos que Dios tiene es que Dios decreta. El único que puede decretar es Dios. El hombre no está autorizado a decretar en cuanto a las cosas de Dios. El único que puede decretar es Dios, y ese es uno de sus atributos. También dice que Dios es inmutable, Dios no cambia, Dios no es variable. También Dios es omnisciente, o sea que Dios conoce qué es lo que yo estoy pensando, Él sabe cuáles son mis pensamientos, Él sabe cuáles son sus pensamientos en este momento, qué es lo que usted está pensando. También Dios es santo, Dios es santo. La palabra de Dios dice que es santo, santo, santo. En Él no hay pecado, en Él no hay ningún error. También Dios es omnipresente. ¿Qué significa que Dios está en este momento acá? Dios está presente. Cuando usted se dirige a Él, Dios está presente. Él está presente en sus oraciones. Él está presente cuando usted lo invoca a Él. También Dios es supremo. Dios, no hay otro como Dios. Dios es supremo. También Dios es soberano. Él es el que decide qué es lo que va a pasar con mi vida o con la vida de una persona o con los acontecimientos. También Dios es celoso. Dios es un Dios celoso. También Dios es fiel. Él también es un Dios bondadoso. También Dios es un Dios lleno de gracia. Él también es un Dios misericordioso. También Dios es amoroso. Dios también es omnividente. Dios sabe qué es lo que me va a pasar a mí. Dios sabe qué es lo que le va a pasarle a usted de aquí a unos 15, 20, 15 años, de aquí a 5 minutos. Dios sabe qué es lo que va a pasar con mi vida. Dios es omnividente. Dios es un Dios perdonador. Tenemos un Dios perdonador. ¿Usted cree que usted tiene un Dios perdonador? Yo sí creo que tengo un Dios perdonador. También Dios es eterno. Dios es eterno. Por lo tanto, Dios siempre ha existido. Él siempre ha existido. Él es eterno. También Dios es justo. El hombre es un hombre injusto. El hombre paga mal, pero Dios es justo. Dios, Él es justo y Él sabe cómo pagarnos a nosotros. Dios es infinito. También Dios es un Dios verdadero. Bueno, en fin, hay muchos más atributos.
Entonces, conociendo estos atributos de Dios, cada vez que nosotros nos dirigimos a Dios, cada vez que usted se dirige a Dios conociendo estos atributos, en usted ya no va a haber errores. Un ejemplo, en usted ya no va a haber de pronto eso de pedirle a Dios y decirle, Señor, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué? Porque Dios es soberano. También nosotros ya no vamos a decir, es que Diosito, no, porque tenemos un Dios poderoso, un Dios grande. Nosotros ya no vamos de pronto a irle a Dios con diferente clase de pronto de reclamos. ¿Por qué? Porque sabemos los atributos de Dios. Como dije antes, una de las formas en que nosotros pecamos es por no conocer los atributos de Dios. Hoy yo los invito a usted que me está viendo. Usted que me está viendo, sería bueno que usted estudiara en qué consisten los atributos de Dios. Sería bueno que nosotros reflexionáramos. Usted sabe que tienes un Dios amoroso, un Dios de gracia, un Dios lleno de perdón, de misericordia. Entonces, conociendo eso de nuestro Dios, ¿por qué no le damos gracias a Él? Bueno, es muy importante que nosotros sepamos esta pequeña información. Bueno, gracias. Para mí es un agrado compartir esta información y bueno, hasta la próxima oportunidad. Que Dios los bendiga a todos ustedes.